a cargo del doctor Wilson Ramírez, cardiólogo internista. Este evento llega gracias a Chalver Laboratorios, Mayen, doctores Mayen Guerra, Eunopar y Diario Salud. Muchísimas gracias por sacar tiempo, su valioso tiempo para aprender esta noche del miércoles. Antes que nada, algunos avisos técnicos para que puedan sacar mejor provecho de acá. Recuerden, si están conectados desde una PC, cerrar todas las ventanas que tengan abiertas, porque esas ventanas que tienen abiertas y los programas que tienen abiertas consumen recursos importantes de su computadora y así tienen mejor experiencia si cierran esas ventanas. Si están conectados a través de un móvil, les sugerimos que cierren las ventanas que tienen abiertas también y solamente dejen la conferencia que están a cargo, la conferencia de la ventana que están transmitiendo este contenido. Ya que están por acá, recuerden, por favor, concentrarse, bájenle el volumen al celular, díganle a las personas que están en su casa de que están aquí en una conferencia importante y que van a dedicar la atención para poder aprender todo el contenido que tenemos. Recuerden, en cualquier momento, si les falla alguna conexión, recuerden que el doctor está conectado desde sus casas y estamos utilizando la tecnología que tiene disponible para poder compartir con ustedes esta noche. Así que tienen un poco de paciencia, cerciórense de que todos estén conectados en el Wi-Fi y que tengan excelente señal para tener una mejor experiencia. Otra cosa importante, si tienen unos jacks, unos audio, ponte los audios y los audio jacks, así puedes escuchar mejor. Así que vamos a tener eso en cuenta. En la exposición de hoy, el doctor va a hacer su exposición magistral en unos 20-25 minutos. Es un tema que domina al dedillo y vamos a aprovechar una gran sesión de preguntas y respuestas donde ustedes van a poder hacer sus preguntas al doctor y responderlas en vivo. Recuerden que tienen el chat para acá, por acá, como ya están utilizando magistralmente, debo de agregar. Y ahí tenemos varios moderadores que van a estar seleccionando las preguntas y atendiendo cualquier inquietud que tengan en cualquier momento. Así que siéntanse en la libertad de hacer sus preguntas o hacer cualquier consulta o sugerencia, son todas bienvenidas. Recuerden, por favor, compartir ahora mismo. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a tirar foto a la foto a la pantalla, foto a usted tomando el webinar y vamos, por favor, a compartirlo, a taguear al doctor, que es Ramírez Wilson en Instagram, a Diario Salud, y por favor utilizar el hashtag Aprende con Diario Salud. Y también pueden usar el hashtag Diario Salud o el hashtag del doctor, que sería Ramírez Wilson. No dejen de hacerlo, que eso nos ayuda a nosotros a que las personas se enteren de que estas tipos de conferencias existen y que pueden ser aprovechados por ellos. Les recordamos que este evento está siendo grabado y las intervenciones que ustedes tengan van a salir también grabadas, donde vamos a mencionar su nombre y tienen la ventaja de que mañana van a poder compartirla con las personas que no pudieron asistir el día de hoy. Así que tengan eso muy en cuenta. Van a tener también, bueno, tenemos gracias a los patrocinadores del Mayen, tenemos a varias conferencias en esta línea de entrenamiento científico de educación continua. Pueden verlas en diariosalud.do/Mayen. Cuando pase también esta conferencia, va a estar siendo subida ahí para que tengan una mejor forma de ubicarlas. Así que les invito a que visiten la página diariosalud.do/Mayen y vean qué otras conferencias vienen en el futuro. Vamos a hacer una introducción del doctor, el currículum del doctor. El doctor Wilson Ramírez tiene un doctorado en medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Es cardiólogo internista de la Universidad, tiene un título de cardiólogo internista de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, UNFU, un fellow en medicina crítica, cardiovascular y cirugía cardíaca en el INC de México. Tiene también un fellow del Colegio Americano de Cardiología y la American Heart Association
miembro de la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial. Además, tiene un máster en lípidos y aterosclerosis MEAS. Es profesor, instructor y pasado coordinador de la Residencia de Cardiología del Hospital del Seguro Social HSBG y jefe de residentes de cardiología desde en el 1992. Es ex profesor de farmacología y terapéutica vascular de la Universidad INTEC. Además, es jefe de la unidad cardiovascular y de cirugía cardíaca del Hospital Universitario Secanot y coordinador del Departamento de Cardiología del Hospital Docente Padre Villini. Es ex jefe de unidad de cuidados intensivos coronarios del Instituto Dominicano de Cardiología durante 1993 al 2008. Ha sido pasado presidente, fue pasado presidente de la Sociedad Dominicana de Cardiología en el periodo 2009-2011. Miembro del Consejo de Hipertensión Arterial y pasado presidente del Consejo de Cardiopatía Isquémica SDC y editor en jefe de la revista Archivos Dominicanos de Cardiología. Aquí tienen los datos de contacto del doctor para que puedan luego contactarlo. Así que recordamos por último seguir a DiarioSalud.do en las redes sociales. Estamos en Facebook, LinkedIn y Instagram y Twitter como Diario Salud 2 y en YouTube y en Instagram como Diario Salud. Señores, muchísimas gracias por su atención. Vamos a pasar inmediatamente con la exposición magistral del doctor Wilson Ramírez. Doctor, le invito a encender por favor su cámara y su micrófono para iniciar inmediatamente su conferencia. Doctor, recuerde, excelente, aquí lo tengo. ¿Todo listo, doctor? Bien, perfecto. Excelente, pues le dejo la sala. Mucho éxito, doctor. Bueno, muchas gracias, Miguel, por tu gentil presentación. Vamos a iniciar bien puntual esta presentación. Es un tema interesante. Esta es una vista del Instituto de Cardiología de México. Ahí en el 7º piso estuve yo un año. Interesante, aprendí mucho conocimiento. Esta es una foto emblemática y la pongo del Hospital Papa Giovanni de Bérgamo, Lombardía. La mayoría de las cosas que hoy sabemos del COVID, al inicio todo era un misterio, pero en uno de estos hospitales y sobre todo aquí en el Hospital Papa Giovanni fue que se hicieron las primeras 23 autopsias de pacientes que fallecieron por COVID. Y podemos decir que después de este informe del grupo italiano de Lombardía, es que conocemos muchas de las cosas fisiopatológicas que ocurren en el COVID, sobre todo la respuesta inflamatoria vascular a nivel pulmonar y a nivel cardíaco y la formación de microcoágulos que son los que producen los diferentes eventos trombóticos, sobre todo en el aspecto de la cardiología, el infarto agudo del miocardio. La primera vez que se usó un anticoagulante fue en la década de 1930 cuando se descubrió la heparina, era un misterio. Antes de 1930, si tú tenías una fibrilación auricular o tenías un evento cerebrovascular, no se usaba ningún anticoagulante. Desde el inicio hubo mucha controversia porque la farmacología de la heparina era muy impredecible, requería un monitoreo estricto de la coagulación. Para la época era algo muy, muy difícil y siempre había un riesgo hemorrágico importante, sobre todo la hemorragia intracraneal, que es una complicación que la mayoría de los médicos y cardiólogos tememos por la incapacidad que produce y por la alta mortalidad. En el 40 se descubre la warfarina, que también no dejó de ser algo incógnito porque la farmacología de la warfarina, de los anticoagulantes que dependen de la vitamina K es impredecible, igual que la heparina. Una interacción farmacológica con numerosos fármacos, por lo cual hay que ajustar la dosis, aumentar o disminuir la dosis del fármaco y siempre el riesgo hemorrágico estuvo importante. El gran avance en la anticoagulación se da en el 80 y en el 90 cuando se descubren las heparinas
de bajo peso molecular, que son fármacos, primero, de vida media larga, segundo, una farmacología predecible, no requerían monitoreo de la coagulación y se administraban por vía subcutánea 1 o 2 veces al día, dependiendo de la patología que quisiéramos tratar. Y obviamente el riesgo de hemorragia y sangrado se redujo considerablemente. En el 90 surgen los inhibidores selectivos del factor Xa activado y en el 2001 comienza el boom de los anticoagulantes orales que inhiben selectivamente el factor Xa activado, que son fármacos que comenzaron a usarse en la prevención de eventos embólicos en la fibrilación auricular con un riesgo mínimo de sangrado en comparación con la terapia estándar, que es el uso de acenocumarina o warfarina, o el uso de heparina por vía endovenosa, la heparina no fraccionada por vía endovenosa. Dos de las principales razones por las cuales usar un anticoagulante, una de ellas es durante el tratamiento del infarto agudo del miocardio o inmediatamente después de la terapia de reperfusión con fármacos trombolíticos o intervención coronaria percutánea para evitar la reoclusión de la arteria que produce el infarto. Los fármacos anticoagulantes inhiben el crecimiento del trombo. Una vez el trombo se ha destruido, evitan la agregación de plaquetas y la reoclusión de la arteria coronaria. Y la otra razón importante desde el punto de vista clínico es en la prevención del ictus o evento cerebrovascular isquémico o embólico en los pacientes con una de las arritmias más prevalentes, que es la fibrilación auricular. Hoy en día a nivel mundial se producen más de 15 millones de eventos cerebrovasculares agudos y el 15, el 20% de estos eventos está relacionado de manera directa con la fibrilación auricular. Estos enfermos con fibrilación auricular, sobre todo los enfermos de alto riesgo, lo que tiene en la escala de riesgo del CHA-2 score, que valora una serie 9 puntos importantes de los factores de riesgo cardiovascular, sobre todo los pacientes de edad avanzada, hipertensos, diabéticos, con insuficiencia cardíaca, los pacientes que han tenido un evento cerebrovascular o una crisis isquémica transitoria o un evento de trombosis venosa, los pacientes con enfermedad arterial periférica, es decir, tienen enfermedad de las arterias periféricas, insuficiencia vascular periférica, los pacientes con aterosclerosis de la aorta. Estos son pacientes de muy alto riesgo y son los que más se benefician de anticoagulación para disminuir el riesgo de un evento cerebrovascular isquémico o embólico. Esta es una clasificación sencilla y básica, se publicó en el 2012 en el JAD por Sorensen, de los fármacos antiagregantes y anticoagulantes, y lo dividió en 4 grandes grupos. Los fármacos antiagregantes plaquetarios, ahí tenemos la pirina, que es un inhibidor del trombosano A2, tenemos la tienopiridina, sobre todo el clopidogrel, que es un clásico en la prevención cardiovascular, y el prasugrel. Tenemos los inhibidores de la ciclopentil, triazol, pirimidina, el ticagrelol y el cangrelol, que se usan mucho durante el tratamiento de los síndromes coronarios agudos con una tasa de éxito importante. Los inhibidores de la trombina, dentro del cual tenemos el tratamiento clásico estándar, la heparina no fraccionada, la vivalirudina, que es un inhibidor directo, y la recién introducción en el 2002 del dabigatran, que es un inhibidor oral de la trombina. Tenemos un tercer grupo, que son los inhibidores selectivos del factor Xa activado. En la década del 80, el 90, se introduce la heparina de bajo peso molecular, que inhiben el factor Xa y la antitrombina 3, y tenemos los nuevos anticoagulantes orales como el rivaroxaban, apisaban, endosaban, que son una novedad en el día de hoy porque previenen significativamente los eventos trombóticos, embólicos, tanto venosos como los eventos sistémicos en pacientes con fibrilación auricular con un riesgo mínimo de sangrado cuando lo comparamos con los tratamientos clásicos, heparina o la acenocumarina o la warfarina. Y un grupo de fármacos que han dejado de utilizarse ya porque los nuevos fármacos son mucho más efectivos, con menos riesgo de sangrado, como son los inhibidores de glicoproteína 2B3A, que estuvieron de moda, muy de moda durante la década del 90, durante el tratamiento de los síndromes coronarios agudos, tanto los síndromes con elevación del segmento ST como los síndromes coronarios agudos con depresión del segmento ST.
Las drogas anticoagulantes actúan en dos vías. Las heparinas actúan en la vía extrínseca de la coagulación, que comienza con la activación del factor 7 activado. El factor 7 activa el factor 10, que es un puente común entre la vía extrínseca y la vía intrínseca, y ese factor 10 activado activa la trombina del coágulo. Las heparinas no fraccionadas y las heparinas de bajo peso molecular actúan en la vía extrínseca de la coagulación, la cual se monitoriza a través del tiempo parcial de tromboplastina activado. Los anticoagulantes orales que dependen de la vitamina K, como el factor 12, el factor 11, el 9 y la trombina, constituyen la vía extrínseca de la cascada de la coagulación, la cual se monitoriza a través de la determinación del tiempo de protrombina, el tiempo de trombina y el INR. La heparina de bajo peso molecular se clasifican por su efecto anti-10A, 2A. Las que tienen un efecto anti-10A más alto tienen una vida media más larga y son mucho más eficaces, sobre todo en la tromboprofilaxis o prevención de eventos trombólicos venosos en pacientes de alto riesgo con alta predisposición a hacer trombosis venosa profunda y tromboembolia pulmonar. La primera en este grupo en Estados Unidos es la dalteparina, comercialmente Fradmin, como podemos ver, tiene una actividad anti-10A de 2.7. La segunda en el grupo, la nadroparina cálcica 3.6, o sea, por encima de 3, bastante eficaz, sobre todo en la tromboprofilaxis. Y en tercer lugar se descubre el Lovenox, que es la enoxaparina, que tiene una actividad anti-10A, la mejor actividad 3.8, y como podemos ver, todas tienen un peso molecular normalmente entre 4 y 5.000 Dalton, lo cual es muy importante, como veremos más adelante. La heparina no fraccionada o heparina sódica, que se descubre en el 1930, su mecanismo de acción es unirse a la antitrombina 3, formando un cofactor heparina antitrombina que inhibe la trombina del coágulo. El coágulo rojo, que es un coágulo rico en plaquetas, con poco contenido de fibrina y un alto contenido de eritrocito, y por eso se dice trombo rojo. La heparina de bajo peso molecular se diferencian de la heparina que inhiben directamente la antitrombina 3 y en menor medida inhiben el factor 10 activado, de tal manera que no necesitan un cofactor para inhibir la trombina del coágulo. La pirina, que se descubrió desde hace muchos años y que es tan barata, si hoy en día se descubriera la pirina en este año, una tableta de aspirina costaría alrededor de 200 pesos y hoy en día cuesta centavos. Es un excelente antiagregante. Se ha usado durante mucho tiempo en la prevención de eventos trombóticos, en los síndromes coronarios agudos, en los eventos cerebrovascular. Actúa inhibiendo el trombosano A2. La tienopiridina actúan principalmente inhibiendo la activación de los receptores plaquetarios P2Y1, evitan la unión de la plaqueta, que el ADP se adhiera a la plaqueta y se produzca el fenómeno de activación plaquetaria. Estos fármacos disminuyen la actividad de la guanilato ciclasa y el AMP cíclico e intraplaquetario, que es el primer mensajero del proceso de activación de plaqueta, y por ese mecanismo es que inhiben la agregación plaquetaria. El problema con el clopidogrel es que es una prodroga. El fármaco se administra por vía oral, se absorbe a nivel intestinal como un compuesto activo. En el hígado sufre un proceso de oxidación por las enzimas del citocromo P450, especialmente la vía metabólica 3A4, y se convierte en un compuesto activo que inhibe los receptores P2Y12. En cambio, la nueva tienopiridina, como el prasugrel o el ticagrelol, que es un inhibidor de la ciclopentil, triazol, pirimidina, actúan como compuesto activo inhibiendo directamente los receptores P2Y12, razón por la cual estos fármacos en los estudios clínicos han demostrado una eficacia superior al clopidogrel con menos interacción metabólicas. Por ejemplo,
Ahorita vamos a ver que hay interacción con anticoagulantes, antibióticos, antipsicóticos, estatina y una serie de medicamentos que se usan rutinariamente en cardiología. Los nuevos fármacos anticoagulantes, los NACOS, inhiben selectivamente el factor Xa activado a nivel de la pared vascular, no tienen ningún efecto sobre la antitrombina 3, ni directo o indirecto, razón por la cual estos nuevos fármacos anticoagulantes tienen un menor riesgo de sangramiento, tienen un perfil de seguridad, como veremos, y una farmacocinética más estable que la heparina no fraccionada, que su gran inconveniente es el efecto impredecible, la interacción con múltiples medicamentos que pueden disminuir o aumentar la actividad de la heparina no fraccionada. Estos nuevos fármacos tienen la ventaja de que carecen de estos efectos secundarios. El riesgo de sangramiento en los estudios clínicos se ha demostrado que es significativamente menor que la heparina o que los fármacos que inhiben dependientes de los receptores de la vitamina K. Como vemos en esta vista, la heparina tiene una farmacología impredecible, requiere monitoreo de la coagulación y uno de los grandes problemas al inicio, una tasa de sangrado de más del 10%, 10 de cada 100 pacientes, de los cuales un 2 a un 3% puede hacer una hemorragia intracraneal, que es una complicación seria e invalidante. Se puede producir después del 5º día resistencia a la heparina, alergia y un efecto frecuente, bastante frecuente, la trombocitopenia, es decir, la disminución en el contenido de plaquetas, que cuando disminuye significativamente, por ejemplo, por debajo de 50.000 por milímetro cúbico, se puede producir un sangramiento mayor, lo más frecuente, un sangrado gastrointestinal, o se puede producir una hemorragia cerebral. Una ventaja con la heparina es que hay un antídoto. Si tú haces un sangrado por heparina, podemos utilizar protamina por vía endovenosa, lo cual rápidamente, en 1 hora o 2 horas, neutraliza el efecto de la heparina, y desde ese punto de vista algo que va favorable a la heparina. Todas las heparinas están contraindicadas en sangramiento activo, sobre todo lo más frecuente, sangrado gastrointestinal, discrasia sanguínea. Neurocirugía reciente de menos de 2 semanas es una contraindicación para usar ya sea heparina de bajo peso molecular o heparina sódica. Si hay un ACV hemorrágico de menos de 1 semana, algo frecuente en la práctica clínica, algunas veces los médicos más jóvenes cometen este error, que es la hipertensión arterial no controlada. Cuando el paciente tiene presión arterial más de 180, 110, se recomienda disminuir primero la presión arterial, y cuando ya tenemos controlada la presión arterial, si se requiere un anticoagulante, comenzar el anticoagulante cuando la presión esté por debajo de 140/90 o 150/90, porque el riesgo de sangramiento es alto cuando está más de 180/110. La trombocitopenia, si el paciente hace una trombocitopenia por heparina sódica, no debemos administrar una heparina de bajo peso molecular, porque el riesgo de que se repita el problema es alto. Y eso es algo que comúnmente a veces los médicos cometemos ese error. Bueno, hizo trombocitopenia de la heparina, ponle nosoparina, o ponle bemiparina, o ponle dalteparina. No. Si hay trombocitopenia inducida por heparina, no debemos utilizar una heparina de bajo peso molecular, ninguna de ellas. Y en este caso, como veremos más adelante, les voy a presentar un esquema de la Sociedad Española de Cardiología y la Sociedad Europea de qué recomienda hacer ante esta situación clínica. Una ventaja que tienen la heparina de bajo peso molecular: su administración subcutánea, su biodisponibilidad excelente, más del 90% en comparación con la heparina, que por vía subcutánea es menos del 30%, su vida media larga, y sobre todo que no requiere monitoreo de la coagulación. Con la heparina hay que hacer monitoreo del tiempo parcial de tromboplastina activado cada 6 horas, porque se usa en perfusión intravenosa en el tratamiento de los síndromes coronarios agudos, y por vía subcutánea en la prevención de la tromboprofilaxis, de la trombosis venosa profunda. Algo importante: las heparinas de bajo peso se secretan por vía renal,
por lo que los pacientes con insuficiencia renal, con tasa de filtrado glomerular por debajo de 50 mililitros por minuto, hay que reajustar la dosis. En cambio, la heparina se administra por vía hepática y por vía renal y no requiere ajuste de dosis cuando utilizamos la heparina no fraccionada. Y es algo que lo vamos a ver en los algoritmos clásicos de tratamiento con heparina de bajo peso molecular. El COVID, como todos sabemos, que es algo que está actual de moda y que impacta desde el punto de vista clínico, la mortalidad, la incertidumbre que ya se van despejando, se conoce bastante sobre el COVID. Todos sabemos que penetra a través del sistema respiratorio utilizando la enzima convertidora de angiotensina 2, que se encuentra en alta concentración en el pulmón, en el corazón y en los riñones, y produce una respuesta inflamatoria aguda del pulmón, donde hay una injuria pulmonar con formación de microcoágulos en los vasos pulmonares, aumenta la producción de una gran cantidad de citoquina, una tormenta de citoquina que producen esa respuesta inflamatoria pulmonar y que también puede afectar el corazón. Muchas de las drogas que nosotros utilizamos comúnmente en cardiología, en pacientes cardiópatas, como les presento aquí en rojo, las drogas más importantes, interactúan con la mayoría de los medicamentos que se utilizan hoy en día o que están definidos, que producen algún beneficio clínico en el COVID. Sobre todo el Remdesivir, el Atazanavir, el Tocilizumab, que es una droga que se está usando por su efecto antiinflamatorio, inhibiendo la interleuquina 6. Y como nosotros podemos ver, el clopidogrel y el ticagrelor, que son tratamientos clásicos que las guías europeas americanas recomiendan en el síndrome coronario agudo, están formalmente contraindicados en el COVID. La warfarina también está contraindicada y vemos que el prasugrel, dentro de la droga antitrombótica, es la única que no tiene interacción metabólica por la vía del citocromo P450. Y fíjense que la enoxaparina se puede usar con bastante seguridad en los pacientes COVID positivos, porque no hay ninguna interacción adversa que incremente la actividad de los anticoagulantes o que disminuya la eficacia de algunos de ellos, como es el caso del clopidogrel, que su eficacia antitrombótica se ve reducida en más de un 50% cuando se utiliza, sobre todo con los fármacos antirretrovirales que se utilizan en el tratamiento del COVID. La primera heparina, como había dicho, la dalteparina, el Fradmin, se usó mucho, igual que la nandroparina, en el tratamiento de los síndromes coronarios agudos con éxito. Luego surge la enoxaparina, que se puede usar indistintamente en la prevención de la trombosis venosa como el tratamiento de los síndromes coronarios agudos. La guía americana de cardiología del American College y la American Heart recomienda en el tratamiento de los síndromes coronarios agudos el siguiente esquema. Utilizar una dosis de enoxaparina de 30 miligramos intravenoso y luego 1 miligramo por kilodosis subcutáneo 2 veces al día sin exceder la dosis de 100 miligramos. Si el paciente tiene insuficiencia renal, se da la dosis de 1 miligramo por kilo una vez al día. Una vez al día. O sea, se hace el ajuste cuando la tasa de filtrado glomerular está por debajo de 50 mililitros por minuto. Y fíjense que es una indicación clase 1, evidencia A, de que el fármaco produce un efecto positivo reduciendo la mortalidad durante el tratamiento de los síndromes coronarios agudos y sobre todo que se puede utilizar con la terapia antiplaquetaria dual clásica, aspirina, clopidogrel o aspirina y la tienopiridina moderna, como es el caso de la ticlopidina o el prasugrel, que también se pueden combinar con bastante seguridad. En la década del 95 surgieron los primeros 4 grandes estudios que popularizaron la heparina de bajo peso molecular en el tratamiento de los síndromes coronarios agudos. El estudio FRIT con dalteparina, el FRASI con nandroparina, el estudio ENSI, el TIME-11B, en el cual se comparó enoxaparina versus un grupo control, administrando la enoxaparina 1 miligramo por kilo 2 veces al día por vía subcutánea. Y fíjense que las 2 primeras no produjeron un beneficio significativo en la mortalidad. En cambio, la enoxaparina, tanto en el estudio ENSI como en el estudio TIME-11B,
hubo una reducción del 18% en el riesgo de muerte, infarto e isquemia recurrente. En el 2005, el doctor Latman, que trabajando con el grupo de Eugene Brown en el Brigham Women's Hospital de Estados Unidos, diseñan el estudio TIMI-25, en el cual pacientes con infarto agudo del miocardio con elevación del segmento DST con menos de 6 horas, elegible para tratamiento trombolítico, al que tuviera el hospital, se le dio una dosis de aspirina de 81 o 100 miligramos y se randomizaron a enoxaparina, el esquema mencionado del American College, versus la heparina sódica o no fraccionada, 1000 unidades por hora y un bolo de 60 unidades por kilo como bolo de impregnación. El objetivo era analizar el riesgo de muerte, de infarto y sangramiento mayor con ambas terapias. Como podemos ver, hubo una reducción favorable a favor de la enoxaparina de un 17% de reducción del punto primario muerte e infarto, aunque hubo un poquito más sangramiento, un 2% más con la enoxaparina. La ventaja de utilizar el fármaco en el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST era superior a la ventaja que podría ofrecer la heparina no fraccionada. En el 2012, Gordon y colaboradores publican la guía de prevención de la trombosis venosa, y en esta guía establecen que los pacientes de alto riesgo para padecer eventos de trombosis venosa, como por ejemplo los pacientes con cirugía de cadera o de pierna, prótesis de rodilla o de cadera, cirugía mayor, por ejemplo, cirugía de vesícula, lesión medular, los pacientes con cirugía artroscópica de rodilla, con cáncer, con insuficiencia cardíaca, con insuficiencia respiratoria, con insuficiencia renal, pacientes encamados porque tuvieron un evento cerebrovascular y pacientes con historia de trombosis venosa previa o trombofilia, son pacientes que son candidatos a recibir heparina de bajo peso molecular profilácticamente. Todas producen un beneficio clínico importante, pero voy a analizar las 3 que más se usan y que los estudios randomizados controlados demuestran un beneficio de prevención en la trombosis venosa. La dalteparina, el Framin, se administra 5.000 unidades una vez al día subcutánea. La enoxaparina, la dosis clásica, 40 miligramos o 0.4 mililitros subcutánea una vez al día. Y la nadroparina cálcica, 5.700 unidades subcutánea una vez al día. La tinzaparina se está utilizando mucho en Europa, está en el país, pero la usan mucho en Europa. Se da tromboprofilácticamente 4.500 unidades por vía subcutánea una vez al día. Y aquí hago un análisis de 10 o 12 de los principales estudios clínicos utilizando diferentes tipos de heparina. Y aquí analizo los primeros 4 o 5 estudios randomizados, controlados, utilizando heparina no fraccionada, 5.000 unidades subcutáneas 2 veces al día, fraziparina, 7.500 unidades una vez al día, y enoxaparina, 40 miligramos subcutáneos una vez al día. Y aquí vemos cómo el riesgo de trombosis venosa, por ejemplo, con enoxaparina se reduce más de un 50% en comparación con el tratamiento control, con un riesgo de hemorragia intracraneal de 2,6% en comparación con el grupo control, que fue de un 2%. Es decir, hay un poquito más de sangramiento, 0,7%, pero hay un beneficio neto de reducción relativa de más del 50% de que el paciente o la paciente haga un episodio de trombosis venosa o de tromboembolismo pulmonar, demostrando una eficacia superior a la fraziparina o nadroparina y superior a la heparina de bajo peso molecular. Recientemente, en esta semana, el Comité de Síndrome Coronario y Cardiopatía Isquémica de la Sociedad Española de Cardiología hizo una publicación, recomendaciones sobre cómo manejar estos diferentes medicamentos anticoagulantes y antitrombóticos en pacientes COVID positivos. Si el paciente tiene COVID y es un individuo de bajo riesgo de trombosis venosa, la guía recomienda utilizar enoxaparina en dosis tromboprofiláctica de 40 miligramos subcutánea una vez al día.
Si el paciente es de alto riesgo porque tiene infiltrado pulmonar, neumonía, tiene PCR de más de 15 miligramos, dímero D por encima de 800 nanómetros, ferritina por encima de 1000 miligramos, linfopenia de menos de 800 por milímetro cúbico, el conteo de linfocitos total menos de 800, estos pacientes se consideran de alto riesgo y se recomienda un esquema intermedio de darle 60 miligramos de enoxaparina una vez al día. En los pacientes con sospecha de trombosis venosa, en el reporte de Wuhan y en el registro de Nueva York, publicado en abril de este año, se presentó la evidencia científica de que un 25 a un 30% de los pacientes COVID positivos tienen algún signo de trombosis venosa profunda. Entonces, aquí se recomienda utilizar la heparina en dosis anticoagulante, que es la dosis que se usa, como hablé, en los síndromes coronarios agudos, de darle 1 miligramo por kilo dosis 2 veces al día por vía subcutánea, ajustando a la dosis a 1 vez al día cuando el paciente tiene insuficiencia renal. Si el paciente está usando un nuevo anticoagulante oral o está usando warfarina o acenocumarina, por ejemplo, porque tiene una válvula cardíaca artificial mecánica que requiere anticoagulación indefinidamente mientras vive el paciente, estos fármacos, como interactúan con la mayoría de los medicamentos que se utilizan en el tratamiento del COVID, se recomienda suspenderlo e inmediatamente iniciar tratamiento con enoxaparina en dosis anticoagulante de 1 miligramo por kilo 2 veces al día, sin exceder la dosis total de 100 miligramos 2 veces al día, hasta que pase el periodo de tratamiento del COVID. Se puede mantener la anticoagulación entre 7 a 14 días con una tasa de seguridad clínica suficientemente demostrada en estudios clínicos randomizados y controlados en enfermos con síndrome coronario agudo o en la prevención de los eventos trombóticos, por ejemplo, en pacientes que están tomando anticoagulantes y que por alguna razón haya que suspenderlo. Por ejemplo, hay estudios en embarazadas con válvula mecánica que después del segundo trimestre utilizar, como hay un efecto teratogénico de la warfarina en el primer trimestre, entonces manejar a estos pacientes con enoxaparina por vía subcutánea. Una vez el paciente se ha recuperado del COVID, en el caso de válvula mecánica hacemos INR cada 3 días y cuando el nivel de IRR está por debajo de 2.5 reiniciamos la warfarina. En el caso de los pacientes que están utilizando NACO, se suspende el NACO y a la siguiente dosis, si la siguiente dosis es en la mañana, a las 7 a las 8 de la mañana, del Rivaroxaban, el Endoxaban o el Apisaban, entonces esa dosis de la heparina se omite y se comienza el agente anticoagulante, el NACO, a la dosis habitual que estaba inicialmente tomando el paciente, y esto es un esquema bastante seguro que disminuye el riesgo de sangramiento mayor o la probabilidad de hacer una hemorragia intracraneal. En el caso de la válvula mecánica, como siempre hay un riesgo importante de utilizar antagonistas de vitamina K en una situación inflamatoria aguda, como es el caso del COVID, con un alto riesgo de sangrado, nosotros podríamos utilizar por más tiempo, un periodo más prolongado, la heparina de bajo peso molecular en dosis anticoagulante con bastante seguridad y tan pronto la situación lo permita y el INR esté inferior a 2.5, podemos comenzar el uso de los anticoagulantes tipo warfarina o acenocumarina, que se utiliza mucho en Europa y en Sudamérica. Y aquí le presento un estudio del 2018-2019 comparando los nuevos anticoagulantes para la fecha, el Rivaroxaban y el Dabigatran, que es un inhibidor oral de la trombina, comparado contra la heparina bajo peso molecular y warfarina, y como podemos ver, más de 2.400 enfermos con Dabigatran, un efecto similar del Dabigatran y la heparina de bajo peso. Cuando se compara el Rivaroxaban contra heparina de bajo peso o warfarina, hay un efecto moderadamente a favor del Rivaroxaban en cirugía de rodilla
y cirugía de cadera en la prevención de trombosis venosa, 35% menos riesgo de hacer un evento de trombosis venosa. En la cirugía general y la cirugía que no es de rodilla y de cadera, el efecto es similar, es decir, que un tratamiento clásico que a través del tiempo ha demostrado seguridad, como el uso de la enoxaparina, compite de a tú con el Rivaroxaban con resultados clínicos bastante buenos de reducción de riesgo de trombosis venosa que superen el 30%, con la ventaja de que la Rivaroxaban se da por vía oral, pero la heparina, la administración subcutánea una vez al día es fácil, rápida, no requiere monitoreo de la coagulación y sigue siendo una opción favorable en muchas situaciones clínicas. En el caso del COVID, fíjense que es la primera opción, porque hay un riesgo alto de sangramiento si utilizamos los NACO o utilizamos la warfarina sódica, una alta probabilidad de sangramiento mayor y lo más temido, una hemorragia intracraneal. En conclusión, la enoxaparina es muy efectiva en la prevención de eventos trombólicos. Su uso profiláctico, la dosis habitual, 40 miligramos una vez al día, subcutánea, siguen demostrando ser efectiva y de primera opción en el manejo de los síndromes coronarios agudos, tanto con elevación del segmento ST como con depresión del segmento ST, y no hay duda de que la efectividad de la enoxaparina es superior a la heparina sódica o no fraccionada, y de que compite de ahí con los nuevos fármacos anticoagulantes que son 3 veces más caros, aunque con bastante seguridad, como son los nuevos anticoagulantes oral, como por ejemplo el Rivaroxaban, el Dabigatran, el Apixaban o el Ondansetron, que ahora están de moda en el tratamiento de la fibrilación auricular. Y recientemente se presentó un estudio en la American College en marzo de que se pueden utilizar con bastante seguridad en el tratamiento de la enfermedad arterial periférica, que es una condición de alto riesgo, esté o no esté el paciente con fibrilación auricular. Todos estamos de acuerdo de que si hay fibrilación auricular y el enfermo de alto riesgo tiene que ser anticoagulado, pero aquí nos referimos de pacientes ritmo sinusal, donde se demuestra que hay un beneficio de los nuevos anticoagulantes orales importantes. Y la heparina de bajo peso molecular han demostrado a través del tiempo su efectividad de prevención de eventos de trombosis, tanto en pacientes con ritmo sinusal como también se puede utilizar con bastante seguridad en fibrilación auricular cuando se requiere un esquema breve de 7 a 14 días de protección del paciente porque haya que suspender los nuevos anticoagulantes o porque haya que suspender la heparina fraccionada. Bueno, hemos terminado puntualmente como se había pautado en unos 20, 25 minutos. Quiero dar las gracias a Miguel Sainz de Diario de Salud por su gentil presentación, a los laboratorios Mayén Guerra y Salver que me hicieron la invitación para que hablara este tema independientemente con criterios científicos independientes como lo hemos hecho, porque ellos tienen una heparina de bajo peso molecular que se utiliza mucho en el mercado y están contribuyendo a la ciencia y independientemente de los intereses comerciales que pudieran ver con los medicamentos. Este tipo de actividad académica que llega ampliamente a los cardiólogos en un periodo que estamos en cuarentena, son muchos los webinars que uno ve de noche y además se aprovecha, Miguel, para beberse su copita de vino. En el caso mío, que es lo único que bebe vino, voy a beber una copita de vino en lo que viene. Qué buena recomendación, doctor. Yo quiero pedirle un gran aplauso virtual al doctor porque se nota los años que tiene enseñando, realmente un maestro del tema. Las preguntas que tenemos, doctor, valen oro, pero antes que nada, les recuerdo darle un gran aplauso al doctor por aquí virtual. Póngale todo su comentario positivo para que pueda él luego leerlo, así bebiéndose su copita de vino. Buenísimo ir leyendo los comentarios porque uno se muere de la risa. Recordarles también que hemos puesto una encuesta de satisfacción de este evento que está colgada en el chat arriba
para que cuando vayan a salir de la sala, por favor, le dan clic a ese enlace y nos llenan, por favor, esa encuesta. Doctor, lo felicito, de verdad que tremendo maestro. Bueno, vamos con las preguntas porque son muchas y son muy, muy interesantes. Doctor, ¿cuál sería, escribe Enna Sánchez, pregunta, ¿cuál sería la profilaxis o esquema de pacientes embarazadas y en cirugía ginecológica electiva? Sí, sí. Bueno, en la embarazada que están utilizando, sobre todo porque tengan válvula mecánica o pueden tener una fibrilación auricular crónica, el esquema es en el primer trimestre suspender la warfarina o la senocumarina porque son teratogénicas, producen malformaciones fetales. Entonces, en ese primer trimestre se recomienda usar enoxaparina en dosis terapéutica de 1 miligramo por kilo, máximo 100 miligramos 2 veces al día vía subcutánea. Ya en el segundo trimestre podemos utilizar la warfarina vía oral y un mes antes de la fecha programada para el parto se suspende la warfarina o la senocumarina y se coloca nuevamente la paciente embarazada en enoxaparina. 12 horas antes a la fecha que se programa el parto, la interrupción del embarazo, que usualmente puede ser por cesárea, pero puede ser por vía vaginal, se recomienda suspender la enoxaparina. Sobre todo porque se va a utilizar anestesia intraespinal, sudural. Esto es importante lo que estoy diciendo, suspenderla 12 horas antes a iniciar la anestesia, porque puede haber una hemorragia intraespinal que puede producir una complicación importante. En el caso ginecológico, lo que se recomienda es, si es con enoxaparina, 1 hora antes o 2 horas antes a iniciar la cirugía, de que el cirujano vaya, comience la anestesia del paciente, la inducción, se le administra ahí la primera dosis, 40 miligramos de enoxaparina. Y no hay riesgo hemorrágico porque la vida media, ella comienza su inicio de acción de 3 a 4 horas, la vida media de eliminación, y la vida media es de 12 horas. O sea, no va a sangrar porque tú estés haciendo la cirugía a la hora o a la media hora. Si es un NACO, Rivaroxaban, que es el que más se usa, o el Endoxaban, que se está usando ahora mucho en Europa y ya llegó al país, 8 horas después de que el cirujano termina la cirugía, no hay hemorragia mayor, no hay nada que contraindique el anticoagulante, se le da un comprimido de 20 miligramos de Rivaroxaban o de 10 miligramos de Rivaroxaban para la profilaxis o 30 miligramos de Endoxaban para la profilaxis. La dosis profiláctica es el 50% de la dosis terapéutica. La dosis terapéutica de Rivaroxaban en la FDA es 20 miligramos al día. La del Endoxaban es 60 miligramos al día. En los viejos se reduce la dosis. Por ejemplo, si está bebiendo 20 miligramos de Rivaroxaban, se reduce a 15 miligramos. En el mercado hay tabletitas comprimidos de 10, 15 y 20, lo cual facilita el sistema de profilaxis. Excelente, doctor. La verdad que es complicado el tema de las indicaciones con la cantidad de... Hay que saber eso bien, hay que saberlo. Y esa es la diferencia entre una complicación seria y la muerte del paciente. En cirugía plástica, por ejemplo, en el país es un tema muy controvertido. Muy controvertido. Sigo con la pregunta. No usan los esquemas que el cardiólogo le prescribe. Ellos no lo usan porque creen que el paciente va a sangrar mucho y no es así. No es así. En cirugía plástica se recomienda, sobre todo con más énfasis, utilizar ese esquema que yo estoy mencionando, sea con enoxaparina o con los nuevos anticoagulantes oral. Tenemos otras preguntas. Perdón, doctor. ¿Queda algo? Sí, no, perfecto, ya. Abierta la siguiente pregunta. Tengo a Iris Javier que pregunta, ¿cuándo sería el mejor momento, cuál sería el momento mejor indicado de los anticoagulantes en caso de COVID-19 grave? Bueno, yo entiendo, aunque no hay cosas tan escritas del COVID, ¿verdad? Todo ahora es que se está definiendo en base a los estudios, el informe de Nueva York publicado en abril, el informe de Lombardía, Italia, y el informe de Wuhan, que fue publicado también en abril de este año,
cuando el COVID pasa por 3 fases, la fase constitucional, que comienza los síntomas generales de fiebre, dolor de cabeza, malestar, artralgia, dificultad respirar, fatiga, etcétera. La fase pulmonar, cuando aparecen los infiltrados intersticiales alveolares, y después la fase de síndrome respiratorio agudo severo, y cuando hay complicaciones cardíacas, falla cardíaca, edema pulmonar, shock cardiogénico, uno debe comenzar lo más temprano, porque esa ventaja da la enoxaparina con poco riesgo, desde que comienza la fase 2, que es la fase de los infiltrados, y la fase pulmonar, uno debe tener ya el paciente en heparina de bajo peso molecular y no comenzarla ya cuando está en el evento, porque en la fisiopatología del COVID, que tuve en un evento hace 2 semanas hablando de eso, hay mucho coágulo en el pulmón y en los vasos sanguíneos, pero en el caso cardíaco, para los cardiólogos, yo lo dije claro, se publicó en el Journal del American College esa investigación en abril 5, 7. El 90% de las personas que hizo infarto por COVID no tenía coágulo en la coronaria. Solamente el 10% tuvo coágulo. O sea que ellos dicen que el infarto se producía por una injuria miocárdica aguda, no coronariana, producida por la inflamación, por la liberación exagerada de citoquina, lo que ellos llaman tormenta de citoquina, vasoespasmo coronario, estimulación simpática intensa, muy intensa, y lo que se llama fenómeno de vasoespasmo microvascular y la liberación de interleuquina 6. Entonces, si no hay trombo, ¿por qué da un antitrombótico? Tú dirías, bueno, pero la enoxaparina tiene la ventaja de que no solamente es el efecto antitrombótico, mejora, se ha demostrado que tiene efecto en la pared vascular, reduciendo la inflamación vascular, y lo mismo lo hace la heparina no fraccionada, ese efecto. Y hay un efecto también importante, disminuyendo la concentración de interleuquina 6, o sea que la guía recomienda del American College y la guía española que se publicó hace una semana, repito, poco menos de 7 días, de que no solamente es preventiva, sino que en el tratamiento del infarto la droga más segura es el prasugrel y la enoxaparina. Y en el país, nosotros ahora mismo no tenemos prasugrel. O sea que la opción que nosotros tenemos en República Dominicana para manejar desde el punto de vista antitrombótico el infarto es darle enoxaparina en dosis anticoagulante 2 veces al día. Excelente. Tenemos otra pregunta de Adagilda Fortuna Reyes. Dice, doctor, buenas noches. En cuanto a los pacientes en diálisis, ¿qué nivel de tensión arterial usted recomienda la no administración de la heparina al momento de iniciar su tratamiento? Bueno, si está más de 180, 110. Si el paciente está menos de 160, 100, tú le puedes administrar la heparina profiláctica. Hay poco riesgo, menos riesgo, recordando que debe ser la dosis para pacientes renal. La dosis renal es 50% menos, ¿verdad? Como le expliqué en el esquema de tratamiento preventivo. Si el filtrado está entre 30 y 50, 50% menos. Si está menos de 20, por ejemplo, si la dosis profiláctica es 40, está menos de 20, se le da 20 miligramos, por ejemplo, 50% menos todavía. Pero se puede dar bastante seguro por debajo de 160 a 100. Tenemos otra pregunta relacionada con COVID de la doctora Carolina Morales. ¿Por qué se da el proceso de coagulación en pacientes con COVID-19? ¿Cuál es la fisiopatología? Bueno, en el informe de Juan y el informe del American College de abril, lo que establecen es 3 aspectos fundamentales. La tormenta de citoquina que se encadena la enzima convertidora de angiotensina 2 y la inflamación pulmonar aguda, con destrucción de las células alveolares tipo 1 y tipo 2, sobre todo las células tipo 2 que producen lo que se llama el factor sulfatante, que es lo que evita que el alveolo se obstruya, se colapse. Esa reacción de citoquina conlleva liberación de
de neutrófilos, activación de monocitos, macrófagos, lo que se llama liberación de interleuquina 6. Eso tiene un efecto tóxico directo sobre el pulmón y sobre el corazón. También se habla de una alta acumulación de ferritina en el pulmón, que es lo que produce la fibrosis pulmonar. El pulmón está rígido, bastante rígido, lo cual disminuye la compliance pulmonar. Y lo otro que se plantea es que hay una reacción trombótica desencadenada porque aumenta la agregación de plaquetas, aumenta la producción de fibrinógeno y ese incremento y disminuye la producción de lo que se llama el plaminógeno tisular, lo cual favorece a que se formen coágulos, microtrombos, que inundan los vasos sanguíneos en el pulmón y en el corazón. Ahora, lo que demostró el estudio de Lombardía, del hospital italiano es, y ahí es donde todo el mundo se enfoca en el aspecto del COVID y la autopsia que se hicieron en Nueva York, es que el pulmón, los vasos sanguíneos están inundados de coágulos. Pero cuando el grupo de Nueva York hizo la autopsia en los pacientes, en el caso cardíaco, no estaban los vasos coronarios inundados de tantos trombos como los vasos pulmonares. Ese informe fue publicado en New England Journal hace poco, ahí en mayo, comenzando ahora mayo, o sea que está bastante reciente, lo pueden leer. 18 casos de pacientes con dolor de pecho, con infarto, con elevación del cemento ST, que se pensaba que había obstrucción de la coronaria, solo uno tuvo obstrucción de la coronaria. O sea, la cosa en el corazón no es tan igual como el pulmón. Ahora, la enoxaparina es buena, como yo planteé en los estudios clínicos, para el tratamiento de los infartos. Se puede usar como tromboprofilaxis para prevenir los eventos trombóticos y tromboembólicos pulmonares. Entonces, es una droga que se puede usar con bastante seguridad en esa fase del COVID y previene los infartos, no hay duda que previene los infartos y también reduce la mortalidad. Reduce la mortalidad, porque ahora hay que, la semana pasada se publicaron los primeros 3 estudios de fase 3 con medicamentos que tienen efectos favorables en el tratamiento del COVID y lo que aumenta la mortalidad. Por ejemplo, la hidroxicloroquina se demostró que aumenta la mortalidad. En cambio, el Remdesivir se demuestra que es bueno. Aquí hay una controversia en el país con la ivermectina porque hay un grupo de neumólogos que la está usando y anecdóticamente, por experiencia, lo que se llama observacional, ellos dicen que es muy efectiva y reduce la mortalidad. Al día de hoy no se ha hecho un estudio de fase 3 controlado, como yo digo, con un grupo control, dándole a uno el fármaco y que al otro no, el efecto sobre la mortalidad, pero es un antiinflamatorio y inhibe la liberación de interleuquina 6. Y en los estudios de fase 2 que se hicieron en Australia, en Melbourne, la Universidad de Monash demostró que en fase 2 en el laboratorio, en el ratón, era beneficioso. Por una cosa el ratón y otra cosa es el humano. Bueno, señores, quiero avisarle a todos. Voy a hacer un compromiso con usted, doctor, y con las personas que nos están haciendo preguntas, porque hay muchas preguntas interesantes. Nosotros creamos en Diario Salud, debido a la jornada que hicimos de manejo clínico de COVID, creamos un grupo, el cual se ha hecho muy popular. Tenemos casi 3,000 personas ya que se han hecho parte del grupo y son todos doctores y tienen diferentes inquietudes y se arman debates con diferentes temas. Para invitar a usted, doctora, que forme parte del grupo y también a las personas que se suman y así puede el doctor colaborar, porque esto es algo que estamos aprendiendo todos los días. Entonces es bueno tener una persona que puedan consultar, todos esos médicos que están acá. Queremos también, bueno, vamos a seguir con las preguntas, vamos a hacer 2 preguntas más para no extendernos demasiado. Tengo a Mayra Brioso que dice, un paciente con IAM y que esté en positivo con COVID también, ¿se le realizará cateterismo o se llevará igual manejo conservador? ¿Hay alguna evidencia de llevar un protocolo para los intervencionistas ante el COVID para realizar la angioplastía de rescate? Sí, interesante pregunta. Al inicio, cuando se desconocía mucho del COVID, que todo el mundo tenía miedo, obviamente los cardiólogos intervencionistas no era fácil, ¿verdad?
pero ya salió una guía sobre cuándo no se puede hacer un cateterismo en el paciente con COVID. Eso es la guía del Hospital Royal Imperial Hospital de Pekín. Eso se publicó la semana pasada. La American College en el informe de abril decía que el manejo debe ser manejo médico, conservador, enoxaparina, vasodilatador, antitrombótico, prasugrel. No, repito, no usar clopidogrel ni ticagrelol porque porque disminuye la efectividad de un fármaco, en el otro porque aumenta la efectividad que produce hemorragia, y solamente en caso de urgencia, en que la vida del paciente, porque esté en inestabilidad hemodinámica o shock cardiogénico, se debe convocar al laboratorio de hemodinámica. El manejo debe ser médico, y en los casos que se piensa que hay infarto con elevación de cemento ST, con trombo, utilizar trombolítico. Se puede utilizar con bastante seguridad. Lo ideal es el TNT Place, se administra en bolus 3 minutos y no interactúa con ninguno de los medicamentos que se utilizan en el tratamiento del COVID. La segunda razón es el laboratorio de hemodinamia conlleva 5 o 6 personas operativamente trabajando entre médicos, enfermeras y los técnicos. O sea, poner a ese personal, si se puede resolver el manejo médicamente, excepto en las condiciones que están bien establecidas en el informe de Pekín. Eso salió publicado recientemente, como te dije, hace unos 5 días, está en las redes. Yo puedo con mucho gusto compartirlo. Porque sí, eso es una de las observaciones que nos están haciendo en el chat. Que sí, si yo puedo enviártelo, así como te envié mi slide. Sí. Te voy a enviar mañana a las 9, a las 10 de la mañana, te voy a enviar el estudio de Pekín. Sí, hacemos el compromiso para el informe de Nueva York de que eso está bien establecido. Cómo manejarlo, porque otra cosa que quiero decirle al público, porque yo tuve una reunión en el hospital donde yo trabajo, Sécano, para cuándo reiniciar prontamente la cirugía cardíaca. Y una de las cosas que argumentábamos los cardiólogos, estaban cirujanos, cardiólogos, anestesiólogos, intensivistas, cardiovasculares, en la guía actual, antes de un infarto, si tú tienes sospecha de COVID, tú no lo debes subir a cuidado intensivo, sino manejarlo en la emergencia con un esquema que está bien claro establecido, hacer una prueba rápida de COVID. Cuando la prueba te dice está negativa, tú la subes intensivo y sigues la vía de los pasos que el protocolo establece. Si la prueba de rápida da positiva, tú no debes, aunque tenga un infarto, el paciente entrarlo a intensivo, porque tú vas a exponer la vida de 5 gente que está en intensivo por un paciente. Entonces, lo que se recomienda es dar la asistencia básica en la emergencia, que esté establecido los 4 o 5 pasos que hay que hacer. El paciente se refiere a un hospital de COVID, que aquí serían los 3 o 4, Ramón de Lara, Marcelino Vélez, etcétera, que están trabajando con COVID. Sécano, allá hay una unidad que iba a inaugurarse recientemente de neurología y cardiología, y se tomaron 40 camas con ventiladores para el manejo de eso. O sea que es una unidad que tiene todos los recursos para darle la asistencia intensiva a un paciente, y todo el que está ahí es COVID positivo. O sea que aquí yo he visto algunas, hasta el ministro ha cometido error de salud. Hago una crítica constructiva, no soy político partidario. No, en la urgencia hay que hacer la prueba. El protocolo dice que tú debes hacer la prueba rápida en la urgencia, como un depistaje para que el médico tome una decisión inmediata de decidir, va intensivo, hay que hacer un cateterismo de emergencia, convocar el equipo de cateterismo de emergencia, ¿me entiendes? Y he visto aquí como que eso no, un misterio. No, los médicos de emergencia tienen que estar indicando aquí en todos los centros pruebas rápidas. No es que la prueba rápida sea 100%, pero si te da positivo, hey, espérate, vamos a hacer una PCR, y ahí tú decides qué ruta tú sigues en el algoritmo del tratamiento que plantea el informe de Pekín, el informe del American College y el informe del Grupo Español, que son las personas que están más activas y lo han publicado en revistas científicas. El conocimiento científico, cuando se publica y cuando se hace un estudio, es que es relevante. Lo demás es experiencia, como se dice, de expertos,
experiencia anecdótica, hay que publicar el conocimiento científico. Claro, y que cada país tiene su experiencia. Claro, Su limitación. Claro. Claro. Bueno, vamos a hacer la última pregunta, señores, porque no nos va a dar el tiempo de poder responderla toda y el doctor se comprometió que va a compartir los enlaces de todos los estudios. Eso le va a llegar mañana con el enlace de este video para que lo puedan también repasar y pararlo, echarlo para adelante, ver la parte que le interese. Y también el doctor se va a sumar al grupo de Facebook de Diario Salud, donde vamos a hablar de la jornada. Ya compartieron en el chat el grupo, así que le invitamos a que se unan para que el doctor también pueda participar. Vamos a hacer la última pregunta de los cibervidentes, como yo le digo. Tenemos a la doctora Marciela Altagracia Torres Medina. Dice, la enoxaparina se puede utilizar en pacientes hipertensa y por qué tiempo. Sí, sí. Si la presión está controlada, tú la puedes usar en el evento agudo por 7 a 14 días con bastante seguridad. En el evento agudo. Si es una mujer embarazada, lo puede usar durante el tiempo que sea necesario o por una cardiopatía congénita. Hay mujeres que se embarazan que han sido operadas por cardiopatía congénita. Aquí ya uno está viendo, y en el caso mío yo lo veo y ya los servicios de cardiología pues, pediátrico y ven ya pacientes que a los 5, hace 10 años se operaron o hace 15 años de una cardiopatía congénita ya se embarazan y entonces esas mujeres muy a menudo están con algún antitrombótico o un anticoagulante. Ahí tú puedes usar con bastante seguridad la enoxaparina con los protocolos que yo le mencioné hace un rato, sin ningún problema. De hecho, es la primera opción en esos pacientes la enoxaparina y como puente para llevar a la cirugía o algún procedimiento. Por ejemplo, ella está en un anticoagulante, un ACO o warfarina, tiene una cirugía de vesícula, hay que hacer un switch, porque tú no puedes llevártela bajo el tratamiento, tú tienes que suspenderle el anticoagulante 5 días antes, si está tomando aspirina, suspenderla 7 días antes, entonces tú la pones en enoxaparina 12 horas antes la par y el paciente se va a cirugía con bastante seguridad. Y también aquí en el país es muy frecuente y ya hay clínicas, allá en nuestro centro la hay, yo sé que la hay en el Instituto de Cardiología, en CEDIMAD, por ejemplo, y lo que se llaman clínicas de hipertensión pulmonar. Hay muchos pacientes con cardiopatías, sobre todo pacientes jóvenes, con valvulopatía y cardiopatías congénitas que nacen con ese defecto, que están utilizando vasodilatadores pulmonares, como por ejemplo el Viagra, el sildenafilo, el tadalafil, el Bosentan o ambrisentan, y que son pacientes que están anticoagulados. Cuando se van a hacer procedimientos quirúrgicos no cardíacos, se recomienda utilizar en esos casos enoxaparina con bastante seguridad. Lo más seguro es ponerlo en enoxaparina. Bueno, señores, muchísimas gracias. Queremos darle un gran aplauso de nuevo al doctor virtual y hasta un abrazo, porque tengo aquí comentarios de estudiantes también que quieren darle un abrazo al doctor, o sea que le demos un abrazo aquí virtual y unas felicitaciones virtuales. Queremos dar las gracias al doctor por tan excelente exposición. Nos quedamos como con 20 preguntas para ser un poquito conservador por responder. Hay muchas preguntas sobre el tema. Recuerden sumarse al grupo de Facebook. El doctor va a compartir los enlaces de sus estudios y el enlace del video. Queremos darle las gracias al doctor, claro, Wilson Ramírez por su tiempo y claro a Chalver Laboratorios y a Mayen, doctores Mayen Guerra y a Enopar, su producto Unopar para Diario Salud. Doctor, ha sido un tremendo placer tenerle como anfitrión este día. Gracias. Siempre cuente con nosotros y si quiere sumar algo, doctor, de pedirse o dar un mensaje final. No, darle las gracias a todos ustedes por la oportunidad. Hay más cosas que comentar sobre el COVID. Voy a compartir la información. Mañana te mando toda la información para que se lo envíen. Sí, va a tener mucho provecho. A todos. Sé que hay muchos fellows de los que yo soy profesor que están viendo este evento. A la mayoría de ellos yo les he mandado el estudio español, no se lo he enviado, o sea que mañana se lo enviaré a todos. Hay muchos estudiantes, pero puedo compartirles vía Twitter que vean algunas
yo he publicado varios Twitter sobre estos temas. En mi dirección es arroba Wilson Ramírez 60, Twitter, arroba Twitter, Wilson Ramírez 60. Yo he publicado muchas cosas de esas, alertando de cosas que yo veo, opiniones y comentarios que son erróneos, incluyendo opiniones, en algunas opiniones del ministro, o cuando comenzó la controversia, si había que hacerle la prueba a todo el mundo, no a todo el mundo, si todos los centros, no los centros, y lo hice con sentido crítico, y obviamente felicito muchas cosas buenas que ha tomado el ministro de Salud. Todo el mundo está aprendiendo o sea que claro. Estamos en primera línea. Bueno, nosotros del equipo de la salud queremos dar las gracias a todos los profesionales de la salud que en esta pandemia están haciendo frente, están dándole el mejor servicio que puedan a los pacientes. Para nosotros es un gran compromiso traerle este tipo de conferencias que puedan sumarle a todos, que puedan ayudarnos en la toma de decisiones, que van a salvar vidas mañana mismo. Así que muchas gracias, doctor. Nos ponemos de nuevo a sus órdenes y gracias a laboratorios, a Mayen Guerra, doctores Mayen Guerra, por el apoyo de este evento con Laboratorio Chalver y su producto Enopar. Un gran abrazo a todos, señores, que tengan una excelente noche. Y doctor, ¿qué vino se está bebiendo? Le están preguntando. Yo tengo una predilección. Yo bebo mal vino blanco. ¿Qué vinito está bebiendo? El Marqués de Ricard y el Pino Grillo. Y bebo los tintos, pero me gusta más el blanco porque ahora con el calor frito es muy bueno. Bueno, que disfrute su copita de vino, doctor. Y a todos muchas gracias y que tengan excelente noche. Un placer. Hasta la próxima. Bye.